Hermanos, buenos días. Qué gusto saludarlos hoy domingo temprano para escuchar nuestra escuela dominical. A mí me han encantado estos temas de la santidad porque nos abren otras visiones. Así que yo le recomendaría a usted, como siempre, que tenga su Biblia, que tenga su lápiz y que escriba los textos porque eso le van a servir a usted. El tema de esta mañana es la santidad, su naturaleza y alcance. El domingo pasado vimos la santificación de Pablo. Pablo es el hombre que más rápido ha sido santificado por el Señor. Recordemos que en 3 días ya se había convertido, ya estaba santificado y bautizado de una vez y predicando. Ahora vamos a estudiar siempre con Pablo la santidad, su naturaleza y su alcance. La santidad, su naturaleza y su alcance. Vamos a leer el texto de hay que aprender que es en Gálatas 2:20. Muy bien, leamos entonces en nuestras Biblias el texto en Gálatas capítulo 2, versículo número 20, que dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También leamos el versículo siguiente. Gálatas 6:14. Leamos entonces, busquemos ahí en nuestra Biblia, capítulo 6 de Gálatas, en el versículo número 14, que dice también de esta manera la palabra de Dios: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muy bien, vamos a trabajar con algunas palabras muy importantes que hay en estos textos. El primer texto es la identificación de Pablo con Cristo Jesús, en el sentido de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando Pablo de una experiencia específica que sucedió en tiempo pasado, pero que aún para él, tiene efectos en el presente, porque recordemos que Pablo ni conoció a Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó, o cuando Jesucristo fue crucificado, Pablo no estaba ahí. Sin embargo, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso que él esté diciendo? Que está ahora él con Cristo. Es una experiencia específica del tiempo pasado, porque pasó en un tiempo hace algunos añitos, y Pablo dice, pero él lo pone en presente y dice: yo estoy también crucificado con Jesucristo. Pero los efectos en el presente es que llega el momento en que tiene que dar fruto de su testimonio. Y Pablo se identificó y se puso en la cruz juntamente con Cristo. Es decir, yo soy tan solidario con Cristo que estoy justamente crucificado con Él. Yo no sé si usted está también crucificado con Cristo, o si usted se da la libertad de hacer lo que le dé la gana. Pablo y Cristo están juntamente crucificados, pero tengamos cuidado pues que nosotros también estemos crucificados con Cristo. Y vamos a ver qué más. La declaración de Pablo es rotunda juntamente con él. Con él tiene que morir al yo. Jesucristo murió al yo, y Pablo tiene que morir al yo. Y la pregunta para usted en esta mañana es si usted también ha muerto al yo. El yo quiere decir el egoísmo o el centrismo
que usted quiere ser el que hace lo que le da la gana, y deberíamos de morir a este yo y estar en la cruz semejante a Jesucristo allá en la cruz. Una segunda experiencia del tiempo pasado con efecto hoy. Fíjese bien, una experiencia, la experiencia de Jesucristo, que ahora usted también se crucifica con efecto hoy, porque dice, juntamente con él tiene que morir el yo y clavarlo en la cruz. De nuevo le preguntamos, ¿usted ya murió también al yo, o todavía su yo lo lleva por ahí a tomarse sus cervecitas, lo lleva por ahí a distraerse en la iglesia, lo lleva por ahí a que no ponga mucha atención a las cosas, sino que por una oreja le entren y por otra le salgan? Y dice Pablo que lo positivo que él encuentra al estar crucificado con Cristo es que ya no vive él. ¿Y cómo es eso que ya no vive él y está vivo? Es que él está hablando en términos espirituales. Ya no vivo yo, porque ese Pablo que se acercó a Cristo a que lo crucificara está muerto. Está muerto. El hombre depravado, el hombre viejo, como le llama la Biblia, ¿verdad? El hombre o la mujer depravada, el cristiano depravado, rebelde, dominado aún por el orgullo del yo y no por la voluntad de Dios, debe de dar ese paso de fe, de estar entregado completamente a la voluntad de Dios. Pero fíjese que dice que la desventaja de Pablo es que ya no vive él. ¿Y entonces quién vive? Como dicen en la Biblia, ¿quién vive? ¿Verdad? El efecto positivo de esta crucifixión es que, completando lo que dice el texto, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él dejó de ser yo para dejar que Cristo viva en él y que ya no reine en él ni el egocentrismo ni su propio yo enfermo, porque está sacrificado juntamente con Cristo, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo, dice. Y el yo de Cristo me ayuda primero ¿a qué? ¿A qué nos ayuda el yo cuando lo hemos clavado en Cristo? A ser obediente, nos lleva a ser esclavo de Dios por amor, nos lleva a su santificación, que me produce pureza de corazón y me ayuda contra mi ego siempre propenso al pecado. Porque una cosa que tenemos que saber es que el ego siempre nos va a llevar al pecado. Es decir, es el que Pablo decía, la ley del pecado y de la muerte que mora en mí y que no va a desaparecer sino hasta que yo muera. Pero yo ahora mismo, vivo, estando vivo, ya estoy entregado con Cristo, ya lo sacrifiqué todo. Y eso me hace a mí ser obediente. Y la pregunta sería, ¿será que los hermanos son obedientes, Estela? Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, así que habemos de todo, digamos. Nos vamos a incluir, ¿verdad? Pero el Señor lo que quiere es obediencia, definitivamente. En su palabra siempre encontramos que el Señor lo que quiere es que obedezcamos y Él siempre nos dice que obedezcamos por nuestro bien, para que nos vaya bien. Bueno, hasta ahorita hemos visto 3 efectos, ¿verdad? Un efecto es que la identificación de Pablo con Cristo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aunque Cristo murió hace muchos años, yo ahora también me identifico con la crucifixión de Cristo y estoy crucificado con Él. ¿Y qué he crucificado? He crucificado mi ego, mi ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué encontramos con que ha sido el efecto de la entrega de Pablo a Cristo? Es que ya no vive él. Ya las cosas viejas pasaron, gracias a Dios. Yo no sé si ustedes de verdad han dejado las cosas rebeldes allá atrás, sino que más bien ahora son gente nueva. Pero hay un efecto positivo también. Interesante, ¿verdad?
Interesante porque dice Pablo, bueno, ya no vivo yo. ¿Y entonces quién vive? ¿Quién vive? Dice el mismo versículo, ¿ah? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hermano, ya no reina mi egocentrismo, ya no reina ni mi propio yo enfermo, porque está sacrificado juntamente con Cristo, que siempre nos lleva de triunfo en triunfo, y el Cristo nos ayuda a ser obedientes. Ahora, ¿qué alcance tiene esta identificación del cristiano con la crucifixión de Jesucristo? La nueva vida bajo el Espíritu tiene que ser vivida en la carne, es decir, usted no puede esperar ser santificado hasta que ya esté en el cielo. Allá ya perdió su tiempo, porque allá ya lo van a juzgar según lo que hizo aquí en la tierra. Así que aquí en la carne tiene usted que vivir, tiene que vivir en el Espíritu, tiene que sacrificar los impulsos de la carne mientras estemos vivos, y tenemos que ser triunfadores sobre las tentaciones del pecado, de tal manera que, como dice Romanos en 12:1, vamos a oír a doña Estelita. Bueno, Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. Allá como Pablo está crucificado, pues nosotros también nos tenemos que sacrificar a la par de Cristo para que la santidad pueda tener efecto en nuestras vidas. Ahora dice, mientras estemos vivos, esperamos ser triunfadores sobre todas las tentaciones del pecado, de tal manera que presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pues estamos realmente haciendo lo que se necesita para recibir la santificación del Señor. Antes de convertirse al Señor debe tener fe. No, Pablo tenía fe en la ley. Antes de convertirse a Jesucristo tenía fe en la ley. Ahora vamos a hablar de la fe. Tenía fe en la ley y él creía que si se cumplía toda la ley y inclusive se podía matar en nombre de la ley, pues mientras estemos vivos triunfaremos todos sobre todas las tentaciones de tal manera que antes de convertirse al Señor, Pablo tenía fe en la ley, pero le era tener fe en Cristo. Él no conocía la fe en Cristo, ni la fe en la cruz de Cristo, ni la fe en la muerte expiatoria de Jesucristo, sino él estaba puesto su fe en el cumplimiento de la ley. Pero después de que se convirtió al Señor, después de que fue santificado, él comenzó a tener fe en Cristo, comenzó a tener fe en la cruz y en la muerte expiatoria de Pablo, que nos libra de pecados y que hacen posible una vida en el cristiano es sostenido, pero por la fe. Si no tenemos fe, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, de tal manera que ahí entra el tercer factor, la fe. La fe es el que lo debe sostener mientras viva usted en este mundo, en el Señor Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo y en la cruz de Jesucristo como sistema expiatorio de Jesucristo. Estando aún vivo en la carne, puede vivirse en santidad. ¿Cuántos lo creen? Estando aún vivos nos podemos vivir en santidad. La fe es la condición, ya dijimos, para una verdadera identificación con Cristo. Antes de convertirse Pablo, ya lo dijimos, pues él antes de ser santificado tenía fe en la educación, pero la fe en la educación realmente no sirve para nada. Así que tenemos 3 cositas o 4 cositas que queremos que ustedes memoricen, porque son importantes, porque es un solo versículo que en lo que Pablo basa toda su teología. Dice que él ha sido sacrificado en Cristo Jesús, está en la cruz.
Es decir, él ha muerto a su ego y usted tiene que morir, hermano. Morir quiere decir no dejar de hacer sus propios caprichitos y sus propios berrinchitos, sino ni sus propios placercitos que hagan que los hermanos demás pequen, sino que por el contrario se necesita que usted deje eso y se goce en las cosas de Cristo, en las cosas del Señor, en las cosas de la Biblia, de tal manera que pueda usted ser una persona diferente. Segunda cosa, es cierto que está Pablo, dice prisionero, diríamos, está bien, pues prisionero. Pablo dice que él está crucificado, que él ha crucificado al hombre viejo. Son tres palabras muy importantes. La segunda palabra es que ya no vivo yo. El Pablo dejó de existir. Usted dejó de existir cuando es santificado. Dejó de existir con todas sus cosas que antes hacía. No, dejó de existir. Pero eso sí, no es que se muera. Al contrario, es que usted ahora tiene a Cristo en el centro de su vida. Usted dice que Cristo vive en usted. Si Cristo no vive en usted, pues hombre, va a ser un cristiano de estos que siempre andan viendo cómo se escapan de la iglesia y ya solo tienen que hacer otros compromisos. Usted tiene que estar oyendo y hablando de Cristo por todos lados. Y en tercer lugar, recuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es la sostenedora de usted en este mundo mientras de verdad es entregado al Señor Jesucristo. Ojalá que hayamos entendido muy bien esto, porque no es tan difícil, pero hay que aprenderlo. Estoy crucificado, lo voy a decir otra vez, por tercera o cuarta vez. Estoy crucificado juntamente con Cristo, aunque sucedió hace muchos años. Yo ahora tengo que crucificar mi ego y todas esas cosas que antes me hacían felices, pero que ahora me deleito en Dios. La segunda cosa es que ya no vive usted. Ya usted, el cristiano viejo, ya se murió. El hombre viejo ya se murió. Y tercero, es que a pesar de que la santidad tiene que vivirse aquí en la tierra, porque allá cuando llegue al cielo, ya para qué va a ser santificado allá si la santificación se logra aquí en las luchas, en las pruebas contra Satanás. Y la tercera es que aprenda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la sostenedora de que usted mantenga su crucifixión allá con Cristo Jesús de todos sus egocentrismos. ¿Cómo le pareció a doña Celita? ¿Le gusta? Sí, solo quería recalcar nuevamente en Romanos 12, ¿verdad? Porque aquí nos pide algo y es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Así dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos, pero en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo número 2, porque Romanos 1 al 3 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el versículo 3 de Romanos en el 1 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Resumiendo las dos lecciones anteriores, Pablo, lleno de amenazas, iba allá hacia la ciudad de Damasco, y ahí Cristo lo derribó, lo humilló, le dijo: me estás acusando a mí cuando yo soy el que debo acusarte a vos. Y lo dejó ciego 3 días, y de ahí mandó a Ananías para que se le cayeran las escamas de los ojos,
y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Ahora nos encontramos lo que es realmente la santidad. Y la santidad, ya lo dijimos, ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted. Y lo que hace aquí en la tierra está sostenido por la fe en Cristo Jesús. De otra manera, no hay desarrollo en la vida cristiana. Dios los bendiga, hermanos, y esperamos que hayan puesto atención y que todos los que quieran hacer algo para el Señor, pues tengan bien en cuenta todos estos principios, porque son los que hacen posible una vida santificada todo el tiempo, no solo por ratitos, sino que estamos siempre contentos, sacrificados con Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta otro día.